Bueno, muy buenos días a todos. Hoy día sábado festivo, pues después de un festivo de nuestro 7 de agosto y de una semana de seguramente de arduo trabajo, la idea es seguir capacitándonos y por eso la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y en este caso también la Fundación Colombiana del Corazón sigue organizando actividades desde el punto de vista de educación continuada para que todos los profesionales puedan seguir conociendo, capacitándose en temas tan interesantes como lo que vamos a seguir viendo el día de hoy. Para el día de hoy tenemos el título de nuestro simposio, el desafío del ejercicio y nutrición en pandemia, y la idea es dar una visión general de cómo desde el punto de vista nutricional en pacientes o en personas que han tenido desafortunadamente esta enfermedad por el SARS-CoV-2 o pacientes que la idea es evitarle la situación, debemos tener una adecuada nutrición. Igualmente, la parte de ejercicio, fundamental no solo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y en otras patologías, digamos, los grandes beneficios, sino también ver cómo el paciente que de pronto ha tenido ya esta situación puede volver a reactivarse de una manera adecuada y de una manera sobre todo con responsabilidad. Para eso tenemos dos grandes panelistas, la nutricionista Angélica Pérez y el doctor Alejandro Mariño, que nos acompañarán durante estas, seguramente horita y media, en actividades. Entonces les pido gran favor a todos estén muy atentos a hacer las preguntas a través de nuestro Facebook Live y igualmente a través del chat que ya está habilitado para todos ustedes. Pues para comenzar con la actividad, entonces les voy a presentar a la nutricionista Angélica María Pérez. La nutricionista Angélica María Pérez es nutricionista y dietista, especialista en salud ocupacional, es candidata a maestría en nutrición clínica y hace parte del grupo de la nutrición cardiovascular de la Fundación Colombiana del Corazón. Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y es miembro de la Sociedad Americana Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, así como también es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Entonces, nutricionista Angélica María Pérez, bienvenida. Son todos nuestros escuchas pendientes de su charla. Bienvenida. Doctor Sarmiento, muchas gracias. Gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, al grupo también de nutrición cardiovascular por esta gran invitación. Realmente la idea es que mientras voy compartiendo acá mi pantalla, la idea es contarles un poco de lo que ha sido la experiencia, pero también de lo que nos enuncian las diferentes guías de manejo frente a esto que definitivamente ha hecho que cambiemos nuestros paradigmas y empecemos a revisar un poquito también hacia adentro cómo hemos trabajado desde las recomendaciones del proceso de cuidado nutricional y que definitivamente, y por eso el nombre de mi conferencia ha sido un reto para todos. Y ha sido un reto para todos porque yo creo que todos en diciembre, cuando estábamos haciendo nuestra lista de deseos, creo que todos hicimos también una lista de viajes y tal vez de congresos nacionales e internacionales donde estábamos esperanzados en visitar algunos sitios bien importantes en el mundo que definitivamente hicieron que nosotros cambiáramos toda esta mentalidad de nuestros viajes y de nuestros circuitos de congresos y que definitivamente hacen que nosotros nos actualicemos y que cambiemos tal vez muchas de estas sonrisas por grupos de atención donde tienen que cubrirse absolutamente todo. Y cuando hablamos de estos grupos de atención que han realmente hecho un trabajo espectacular frente a la lucha diaria de poder trabajar con los pacientes desde el ámbito primario, donde estamos haciendo prevención, donde estamos haciendo educación, donde estamos haciendo que los pacientes que están en sintomatología leve pues no les vaya tan mal y tal vez no lleguen a estas instancias de cuidado intensivo. Y pues digamos que vamos a hacer un poco el desglose desde el COVID leve al COVID moderado y el COVID severo de acuerdo a las guías que nos indican. Un poco como para recordar las cifras, anoche revisaba esta página donde nos indica que pues ya vamos en 19.000
19.295.350 pacientes con contagio, con una mortalidad de 719.000 algo pacientes. Y pues ya sabemos desde hace algunos días, nosotros estamos apareciendo en ese top 10 del mundo y estamos por acá en el 9º puesto, digámoslo así, de contagio. El Instituto Nacional de Salud nos indica entonces un número confirmado de 367.196 personas para la revisión del día de ayer en la tarde. Y digamos que hemos estado expuestos también, así como el número de contagiados que va creciendo exponencialmente, también estamos viendo que a nivel de la evidencia científica que tiene que ver con el COVID-19, de igual manera estamos viendo un gran número de estudios, de revisiones, ya estamos encontrando estas revisiones sistemáticas de lo que tiene que ver con el COVID, tanto así que desde el mes de marzo hay un portal específico de base de datos para todo lo que tiene que ver con COVID-19. Y haciendo la revisión ayer, ya tenemos 38.500 resultados que tienen que ver con este tema en diferentes instancias. Nos hemos llenado de información. Creo que todos los días estamos expuestos a una intoxicación realmente acerca del tema. A veces como que no queremos ni abrir las páginas, ni abrir la televisión muchas veces, porque no queremos contagiarnos un poco como de todo este caos, porque bueno, al principio no estaba tan clara la información, ¿cierto? Estábamos como pensando lo mismo que los chinos, como que no sabíamos para dónde ir. Poco a poco hemos ido identificando las condiciones de riesgo y es por eso que para no solamente la experiencia de China, sino del mundo entero, muestra que los pacientes con peores desenlaces clínicos y mayor mortalidad son las personas inmunocomprometidas, sobre todo los pacientes polimórbidos, los pacientes malnutridos y los pacientes adultos mayores. Con los pacientes polimórbidos realmente es importante que las personas que tienen algún tipo de factor de riesgo o las personas que ya tienen condición crónica estén trabajando en mantener un buen control de su patología de base. Pero lo que hemos encontrado es que las personas, como tienen miedo de salir, no han asistido adecuadamente a sus controles médicos, o la virtualidad también para algunas personas, sobre todo cuando tienen morbilidad asociada a una edad que no ayuda mucho con todo este tema de la virtualidad, pues ha hecho que los pacientes se nos empiecen a descompensar, y es allí donde hemos tenido una gran carga al sistema de salud de los pacientes que se agravan por COVID-19, que tienen una patología de base como diabetes, hipertensión, y lo vemos en varios estudios donde nos indican diabetes mellitus, hipertensión arterial, y los pacientes con obesidad son los pacientes que tienen mayor probabilidad de infectarse, pero a la vez también mayor probabilidad de complicaciones y de mortalidad. Esto como para contarles también de la noche anterior, haciendo la revisión de la última estadística. Fíjense cómo sigue abanderando los pacientes con hipertensión arterial dentro de los indicadores de mortalidad, diabetes mellitus, enfermedad renal, pacientes con obesidad, pacientes con enfermedad cardíaca y pacientes con enfermedad respiratoria, que definitivamente, fíjense los porcentajes que tenemos por acá, hacen que nosotros tengamos que pensar mucho más en el control y en el cuidado real de estos pacientes. En esta revisión que el 24 de julio hizo el Ministerio de Salud junto con el periódico El Tiempo, donde se hizo el primer análisis de comorbilidades y otros factores relacionados con los fallecimientos en el país por COVID-19, se revisan 123 casos a partir de historias clínicas y antecedentes, y fíjense cómo se revela que el riesgo de morir por esta causa en personas que presentan comorbilidades es bien importante. El estudio evidencia que tener cualquier comorbilidad aumenta el riesgo de muerte en 5.94 veces frente a quienes no la padecen. Si vemos también, por ejemplo, los pacientes con patologías específicas, un paciente con falla renal crónica configura un factor importante relacionado con las muertes por SARS-CoV-2, y al apreciarse a quienes están en diálisis, fíjense que tenemos acá
un 8.55 veces más probabilidad de fallecer que los pacientes que no tienen. Entonces, definitivamente ha hecho que nosotros nos volquemos a estar mucho más pendientes con los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad. Claro está, tenemos también la relación que tenemos con los adultos mayores. El impacto ha sido realmente ampliamente conocido y tiene que ver con una conocida tasa de mortalidad de aproximadamente el 20% en octogenarios. La presencia de múltiples comorbilidades persistentes estaría relacionada con un aumento de la probabilidad de infección cursando con una manifestación más grave que tendría que ver también con la persistencia de sarcopenia o de fragilidad, y por eso es tan importante prevenir en estos pacientes esas dos condiciones y también las recomendaciones nutricionales en ellos tan importantes para que si tienen algún tipo de estas condiciones que tiene que ver con la pérdida de fuerza, con la pérdida de masa muscular y con la disminución en el rendimiento físico, haga que necesitemos nosotros estar muy atentos de este grupo poblacional. Y aquí lo dice también las estadísticas, tenemos en Colombia una mayor prevalencia de mortalidad entre los pacientes entre 60 y 79 años. Tenemos el otro grupo de riesgo que tendríamos los de malnutrición, digamos que malnutrición asociada a los pacientes con obesidad, pero también con desnutrición. Recordemos que la malnutrición no está definida solamente para la baja masa corporal o desnutrición como lo vemos habitualmente, sino también por la incapacidad de poder tener una composición corporal saludable y una masa muscular esquelética, así que la obesidad por eso está implícita. Para los pacientes obesos, pues los pacientes obesos presentan un estado de inflamación crónica de bajo grado que contribuye a la disfunción metabólica sistémica. Ese desbalance entre citoquinas pro y antiinflamatorias llevan a una respuesta inmune al huésped, lo que puede contribuir a la patogénesis derivada de la obesidad. La respuesta antigénica en pacientes obesos que está disminuida y este estado de inflamación crónica lleva a que exista una respuesta reducida a la secreción de citoquinas por parte de los macrófagos o de las células natural killer, y los pacientes con obesidad presentan un tejido de masa adiposo disfuncional con niveles elevados de factores de necrosis tumoral o interleuquina 6, que recordemos pues son factores proinflamatorios. Este grupo es más susceptible a adquirir infecciones virales y lo hemos visto en muchos estudios previos, y la terapia nutricional es un aspecto clave para la recuperación de estos pacientes. Y por otro lado, pues tenemos también los pacientes con desnutrición, donde es importante hacer una correlación con los grupos socioeconómicos más bajos, que tal vez debería de estudiarse más adelante, y saber si estos pacientes tienen mayor prevalencia de esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que pues tenemos aquí muchos estudios que tienen que ver con la obesidad. En este, por ejemplo, en un estudio corto retrospectivo con 124 pacientes, se estudió la relación entre la obesidad y el requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Y fíjense cómo a medida que va aumentando ese índice de masa corporal, también la necesidad de ventilación mecánica va aumentando. Como vemos acá, el mayor número de pacientes que requirieron ventilación mecánica tenían un índice de masa corporal en promedio de 31. Y pues eso hace que a medida que, fíjense, entre más índice de riesgo nutricional tengan, pues mayor probabilidad también tengan de esa ventilación mecánica y de la mortalidad como tal. En esta otra gráfica podemos identificar, fíjense también, a medida que va aumentando el índice de masa corporal, de igual manera va aumentando ese porcentaje de requerimiento de ventilación mecánica, como aquí lo vemos, hasta un 85.7% de los pacientes necesitarán ventilación mecánica siempre y cuando tengan un índice de masa corporal por encima de 35. En Estados Unidos recibimos esta revisión donde ustedes pueden ver, se hizo con 3.125 pacientes, que de ellos el 36% tenían obesidad, lo que pues es congruente con sus cifras nacionales de obesidad, y lo que se hizo fue estudiar entonces tanto el requerimiento de hospitalización como el requerimiento de UCI. Y lo que se pudo evidenciar es que, fíjense, tenemos también un mayor riesgo de hospitalización para los pacientes con obesidad y un mayor riesgo de pacientes que requieren
cuidados intensivos cuando tienen obesidad, entre 3 y 4 veces mayor el riesgo para poderlo padecer. Lo que tenemos claro en este momento es que no podemos bajar la guardia, porque de alguna manera todos somos población en riesgo. Tanto los pacientes sintomáticos como los pacientes asintomáticos estamos expuestos y somos potenciales de riesgo. Riesgo para ser contagiados, pero también para contagiar a los nuestros, en los que definitivamente pueden tener peores desenlaces si están dentro de esos subgrupos como tal de pacientes que acabamos de ver. Aquí un poco como para explicar que realmente tenemos una exposición de pacientes que pueden estar asintomáticos y los pacientes que empiezan a tener sintomatología tal vez están relacionados con ese aumento de las citoquinas, y cuando vemos los pacientes que están llegando a nuestras unidades de cuidado intensivas es porque definitivamente los niveles de citoquinas aumentan exponencialmente, y es lo que se relaciona entonces con lo que se ha estudiado tanto de la tormenta de citoquinas, que se activa grandes cantidades de leucocitos, dentro de ellos pues, neutrófilos, macrófagos y mastocitos, y se liberan grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. Cuando esta respuesta inmune no es capaz de controlar eficazmente el virus, como en personas mayores o con el sistema inmune debilitado, el virus se propaga de una forma mucho más eficaz, obviamente produciendo un daño tisular pulmonar, lo que activa todo este sistema inmunitario que conduce definitivamente a un peor desenlace de los pacientes. Y aquí lo podemos ver también en esta gráfica, cómo tenemos un porcentaje bien importante que tendríamos que ver con una fase de respuesta viral temprana, donde pensaríamos nosotros vamos a tener pacientes que van a estar en su domicilio, que van a tener síntomas leves, que van a tener, puede ser algo de fiebre, tos seca, diarrea, dolor de cabeza, anosmia probable, que realmente está siendo muy frecuente en este momento. Luego tendríamos una etapa 2 o una ya fase pulmonar, donde estaremos nosotros esperando un 20% de esta población, donde definitivamente empezamos a encontrar pacientes que tienen dificultades respiratorias y que tienen problemas de hipoxia, donde definitivamente ya estos pacientes estarán siendo remitidos a las unidades de hospitalización, dentro de las cuales de este 20%, aproximadamente el 5% estarán haciendo shock séptico, falla cardíaca, falla respiratoria realmente, que necesite ventilación mecánica. Y es allí donde también debemos nosotros, como grupos de apoyo nutricional, estar enfocados para poder apoyar al paciente, tanto los pacientes que están en casa como los pacientes que están en hospitalización. Entonces vamos a hablar poco a poco de cada uno de ellos. Entonces, para COVID leve en domicilio, les traigo algunas recomendaciones que tenemos a nivel nacional y una española, donde nos habla de qué hacer entonces cuando nos llegan los pacientes. Cuando nos llegan los pacientes, tal vez llegan con requerimientos nutricionales aumentados, llegan tal vez con requerimientos diferentes, porque han perdido peso, porque no han comido lo suficiente. Quisiéramos nosotros tal vez hacer una atención mucho más primaria, donde nos volcáramos a hacer esas recomendaciones nutricionales e hidratación que tienen que ver con el hecho de que se puedan cuidar en casa. Por ejemplo, en esta guía de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, que se acompaña también con las guías de la ESPEN, nos indican que se debe mantener un estado de hidratación, garantizar un aporte de aproximadamente entre 30 y 40 mililitros por kilo, o 2.2 litros para mujeres y 3 litros al día de agua para los hombres. ¿Esto por qué? Porque los pacientes generalmente tienen fiebre y hacen que los pacientes se nos deshidraten, y por eso es tan importante mantener una adecuada hidratación. Es importante no retirar ningún tipo de grupo de alimento dentro de la alimentación, así que los lácteos, y realmente en varias guías se encuentra, se enuncian de alguna manera, porque hay algunos mitos que tienen que ver con la relación que hay entre fiebre y lácteos, que realmente no tienen ningún fundamento ni evidencia científica, y es por eso que se recomienda 3 porciones de lácteos al día. Enfocarnos en mejorar el consumo de frutas y verduras hará que también ese aporte de antioxidantes sea realmente dado en los pacientes. Todos hablamos de vitaminas,
pero no nos enfocamos en los alimentos realmente, que de allí es precisamente la fuente primaria de ellas. Así que la recomendación de consumir juiciosamente 5 porciones entre frutas y verduras y hacer de la alimentación un arcoíris es fundamental. Prebióticos, probióticos y simbióticos realmente no tienen por ahora evidencia científica que nos ayuden, pero en los pacientes con disbiosis microbiana hay evidencia más fuerte para vitamina D, pero como opción terapéutica y con la vitamina C como opción de antioxidante y por colaborar en toda la corriente antiinflamatoria, definitivamente deberemos nosotros tener en cuenta estas vitaminas para poderlas suplementar siempre y cuando los pacientes se evidencie una deficiencia de ellos. No es que todos tengamos que suplementarnos en ellos, solamente en los que se evidencie esta deficiencia. Lo que sí es cierto es que en algunos estudios de China se ha encontrado que los pacientes que tuvieron COVID-19 tenían deficiencia de vitamina D. Tal vez porque la enfermedad arrancó con la temporada de invierno y esto pues hacía que la exposición al sol no fuera tan óptima, pero de alguna manera si pueden ustedes solicitar la medición de la vitamina D en sus pacientes, pues hará mucho más fácil la suplementación de la misma. En el caso de proteína y de calorías, pues estamos hablando de un requerimiento de 1.3 gramos por kilo día de proteína y una recomendación calórica entre 25 y 30 calorías para mantener el estado nutricional y hacer que los pacientes no pierdan peso. Estas son las recomendaciones dadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde está encaminado a hacer recomendaciones de alimentación para disminuir el riesgo de la infección y nos indica que como tal no hay una dieta COVID, porque pues ahora yo creo que a todos nos han preguntado ¿y cuál es la dieta COVID? Pues definitivamente no hay una dieta COVID. Si nosotros desde la prevención de todo lo que tenga que ver con disminución de riesgo de infección, podemos ayudarle a nuestros pacientes con recomendaciones dadas que no son diferentes a las de una recomendación de alimentación saludable, como que tengamos una buena proporción de alimentos altos en contenidos de vitaminas y de minerales, y es aquí donde podemos encontrar esta guía que es para pacientes, donde nos dice cuáles son los altos en vitamina A, cuáles son los altos en vitamina E, cuáles son los altos en vitamina C, que son todas las vitaminas y minerales en este caso que tienen que ver también como agentes antiinfecciosos. Hierro, zinc, cobre y obviamente la fuente de proteína que no puede dejar a un lado. En algunas recomendaciones que encontramos para COVID durante la cuarentena, es importante enfocarnos en esos pacientes que no tienen COVID, que están en cuarentena, pero que de alguna manera ha hecho que también los pacientes o las personas del común estén comiendo de más tal vez y se ha relacionado la cuarentena con aumento de peso de hasta 10 kilogramos en promedio por persona, porque definitivamente la cuarentena produce aburrimiento y hace que los pacientes de alguna manera consuman más alimentos que llamamos nosotros reconfortantes, que tienen que ver la relación que enfoca alimentos que sean altos en azúcares, que aumenten la serotonina tal vez y hagan que de alguna manera por ese estímulo del azúcar se mejore el ánimo, pero nosotros no solamente debemos pensar en que el azúcar es la que nos aumenta el ánimo, la que nos aumenta la serotonina, sino que también tenemos alimentos que hacen que la serotonina realmente se produzca mucho más, como son algunas proteínas, como son frutas y como son verduras y frutos secos, como lo vemos en la diapositiva. Realmente en esta recomendación nos dice como conclusión que hay que mantener alimentos que sean fuentes de nutrientes inmunes de apoyo, planificar los tiempos de comida adecuadamente y realmente yo creería que todo el día debería basarse en esos tiempos de comida, ya que estamos en la casa, pues esto hace que nosotros necesitemos estar trabajando en función de la alimentación, manteniendo los horarios de comida. Muchas veces entramos a reuniones
entramos a hacer nuestro trabajo diario y no nos acordamos que tenemos que alimentarnos bien, y hay definitivamente que integrar la alimentación a la rutina diaria para definitivamente abordar esos efectos negativos de la cuarentena para la salud. Y pues más adelante el doctor Mariño nos va a hablar de actividad física. Dentro de las recomendaciones de ESPEN, también para la guía nutricional de los pacientes con SARS-CoV-2, nos indica realmente que los niveles o ingestas disminuidos de micronutrientes como vitaminas A, E, B6, B12 y de minerales traza como el zinc o el selenio se han asociado con resultados clínicos adversos durante infecciones virales en general. Así que se debe considerar una evaluación de micronutrientes dentro de los pacientes con COVID para, además de las vitaminas A y D, también suplementar las B y C, los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 que tenemos como conocimiento que tiene condiciones antiinflamatorias, el selenio, el zinc y el hierro, como indicaciones de verificación. Y dentro de las recomendaciones de alimentación y nutrición para la población española ante la crisis sanitaria, que realmente ellos se pronunciaron muy temprano sobre el mes de marzo, ya estaban contándonos ¿qué recomendaciones había? Lo primero es que no existe un tratamiento nutricional específico frente al COVID y esto realmente se mantiene. En general, las pautas de alimentación irán dirigidas a paliar los síntomas generados por la fiebre, los problemas respiratorios y otros problemas gastrointestinales, por ejemplo, que estamos viendo en el día de hoy, asegurando una adecuada nutrición y hidratación. Y esas son las recomendaciones entonces que nos hablan ellos, como por ejemplo, mantener una buena hidratación, consumir 5 porciones de frutas y verduras al día, elegir el consumo de productos integrales o de legumbres, elegir productos lácteos preferiblemente bajos en grasa, consumir adecuadamente alimentos de origen animal y elegir el consumo de frutos secos y de semillas. Para tal, dentro de estas recomendaciones, dentro de la séptima, evitar alimentos precocinados o la comida rápida que se está presentando mucho en nuestros hogares colombianos, porque a veces por los tiempos hace que los pacientes, las personas estén consumiendo mucho más domicilios. Entonces entramos a COVID moderado severo, que ya estábamos hablando entonces de esos pacientes que ingresan a hospitalización y como ingresan a un ámbito clínico, tengo yo que hablar de la Declaración de Cartagena, que habla de la Declaración sobre el derecho al cuidado nutricional y la lucha contra la malnutrición y nos habla que en cualquier ámbito clínico necesitamos pensar y recordar que se debe respetar la dignidad humana. La malnutrición se debe asociar a la enfermedad también, que debemos nosotros como profesionales de la salud enfocarnos en hacer mucho más educación e investigación y que el desarrollo del cuidado nutricional se tiene que prever como un proceso realmente, teniendo en cuenta estas tres fases que tienen que ver entonces con el detectar, con el nutrir y con el vigilar. Y es así donde entonces hice una revisión extensa de recomendaciones, la colombiana, la panameña, la europea, la americana, la panameña por acá, esta es la de Guatemala, y la de la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, donde lo que vamos a hacer es hacer una aglomeración de las recomendaciones de acuerdo a cada una de ellas, porque realmente en la mayoría todos hemos estado de acuerdo con este tipo de fases. Dentro del detectar, que es hacer una detección de riesgo y hacer una evaluación nutricional, se recomienda hacer una estratificación del riesgo nutricional utilizando escalas validadas. Digamos que nosotros en Colombia validamos NRS 2002 o Nutri-Score para los pacientes en cuidado intensivo, el MNA para pacientes adultos mayores, mayores de 65 años, pero lo importante es que se haga cualquier tipo de herramienta que ustedes conozcan, donde se verifique si los pacientes están ingresando a las instituciones hospitalarias con riesgo nutricional o no. Luego de eso, hacer una evaluación nutricional considerando criterios de Glean, que la mayoría estamos de acuerdo con hacer este tipo de evaluación, teniendo en cuenta el alto riesgo de contagio, así que el nutricionista puede ayudarse con la entrevista del familiar, vía telefónica o entrevista del paciente, guardando precaución prudente y obviamente haciendo uso de los elementos de protección personal importantes para ellos. Es importante que los pacientes que estén en cuidado crítico ya se determine con ellos en la totalidad pacientes que definitivamente van a estar en riesgo nutricional y necesitan una valoración nutricional completa para poder
tener la determinación de los objetivos nutricionales de ellos. Entonces tenemos acá para población adulto, escala de Ferguson, NRS 2002 o MOODS, para adulto mayor una MNA, y para paciente en estado crítico, pues ya se sabe que todo paciente que esté en estado crítico por más de 48 horas va a tener riesgo nutricional. Estos son los criterios de Glean, por si de pronto no lo conocen algunas personas. Tenemos acá 2 criterios que debemos evaluar. Si nos da positivo para uno de los criterios fenotípicos y uno de los criterios etiológicos, pues el paciente va a estar con malnutrición, y es que los pacientes puedan tener pérdida de peso, que tengan un bajo índice de masa muscular o que tengan una disminución de la masa muscular. Y por el lado de los criterios etiológicos, que tengan una reducción en la ingesta de alimentos o una disminución en su asimilación, o que tengan un estado de inflamación como tal, pues que definitivamente todos los pacientes con SARS-CoV-2 van a tener ese estado inflamatorio del que hablábamos. Dentro de los requerimientos nutricionales, fíjense que todas las sociedades indican que debemos hacer un trabajo realmente oportuno y rápido con estos pacientes, haciendo que se determine rápidamente estos requerimientos nutricionales para que se llegue mucho más rápido a los objetivos que se proponen. Como tal, lo que se habla, y en la mayoría de guías nos habla, que se deben manejar también los pacientes de 25 a 30 calorías por kilo, con unos requerimientos de 1.2 a 2 gramos por kilo día de proteína, en el caso de la Sociedad Europea y la colombiana, de 1.3 gramos por kilo día de proteína como tal. Aquí podemos indicar tal vez mucho más fácil o gráficamente el cómo manejamos las recomendaciones, tanto de proteína como de calorías. Entonces, en la fase aguda de cuidado intensivo, del primero al cuarto día, la idea es ir progresando poco a poco, tanto en calorías como en proteínas, hasta llegar a un día cuarto, que estaríamos hablando de una fase posaguda, donde trabajaremos ya el 100% de los requerimientos nutricionales, acordémonos 25 a 30 calorías, con una proteína mínima de 1.3. Luego necesitamos continuar en esa fase posaguda de los pacientes, donde se está resolviendo tal vez esa condición crítica y donde tal vez empataría con la salida de la UCI. Debemos hacer un aumento entre 1.5 y 2 gramos por kilo día y mantener las calorías en 30 calorías por kilo. Y después de la alta hospitalaria, acordarnos que no podemos soltar los pacientes tan fácil, debemos manejar los pacientes con un poco más de calorías, porque sabemos los pacientes van a perder peso y van a disminuir su masa muscular, así que necesitaremos un requerimiento de 35 calorías por kilo, y en proteínas fíjense que se aumenta de 2 hasta un 2.5 gramos por kilo de proteínas. Por eso tan importante que hagamos un anclaje adecuado con las unidades también de nutrición ambulatoria. Y es que el nutrir tiene que ver con la terapia nutricional, tanto la vía oral como la suplementación nutricional o la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Aquí digamos que el resumen de este cuadro es que si no estamos haciendo un cubrimiento de los requerimientos nutricionales adecuado, o sea, adecuado es que al menos no estemos cubriendo un 70% de los requerimientos por medio de la vía oral. Una vez hecha la optimización y el mejoramiento de las condiciones desde su dieta, no lo logramos, pues necesitaremos entonces recurrir a suplementación nutricional, que las guías en general nos están indicando que deben cubrir al menos 400 calorías por kilo y 30 gramos de proteína, obviamente teniendo en cuenta una objetivización y una individualización de la terapéutica dependiendo del requerimiento nutricional que se necesite. Lo que sí es importante es que la suplementación nutricional se debe mantener al menos durante 4 semanas para que realmente se puedan reconocer la mejoría de los desenlaces clínicos que estamos trabajando hoy en día. Y dentro de la nutrición enteral, pues se trabajaría entonces si los pacientes no están recibiendo los requerimientos nutricionales por medio de la vía oral, así estemos estipulando un suplemento nutricional diario dentro de su terapéutica, así que entonces estaremos hablando de arrancar con esa terapéutica de nutrición enteral, siempre y cuando necesitemos nosotros alcanzar los objetivos. Pero pues en los pacientes de cuidado intensivo, la primera opción, recordemos, es iniciar con nutrición enteral. El uso de sondas pospilóricas se debe reservar para los pacientes en decúbito prono, pero tenemos experiencias de unidades de cuidado intensivo que manejan los pacientes con sondas gástricas, aún para los pacientes que necesiten el decúbito prono para mejorar su capacidad pulmonar. Entonces,
Y los pacientes que no logren sus necesidades, sus metas energéticas y proteicas o que no toleren adecuadamente la vía enteral, pues en la primera semana de intervención, la siguiente forma de terapia sería entonces la nutrición parenteral. Entonces, dependiendo lo mismo del requerimiento nutricional y realmente de que se logre o no las metas nutricionales, estaremos haciendo como ese agotamiento de las estrategias para poder nosotros llegar a los requerimientos nutricionales, porque realmente es a veces complicado poder llegar allí. Dentro del vigilar y el monitoreo o al egreso de la UCI, los pacientes luego de la extubación deben ser valorados por fonoaudiología, es una recomendación de todas las guías. Se debe instaurar una terapia de gluturia tan pronto se haga el diagnóstico de disfagia, porque estamos encontrando un número muy alto de pacientes con disfagia. La modificación de la textura de los alimentos hará parte del manejo, y en caso de no ser segura la vía oral, pues se debe requerir entonces a nutrición enteral por sonda. La pérdida de masa muscular es bien importante, y por estudios previos nosotros conocemos que así tengamos nosotros un cubrimiento completo de los requerimientos nutricionales, existe una pérdida de masa muscular de aproximadamente un punto porcentual diario, lo que hace que los pacientes cuando salgan de la unidad de cuidado intensivo estén expuestos a condición también de sarcopenia, muchas veces de fragilidad en ellos. Es allí donde los programas de actividad física y de fisioterapia harán parte dentro del tratamiento integral del paciente, pero igual el doctor Mariño nos ilustrará un poco más acerca de esa terapia física y actividad física y fisioterapia que se le debe dar a los pacientes. Para evaluar los riesgos, beneficios y metas del soporte nutricional es necesario monitorear la indicación, la ruta de administración, el aporte nutricional y las posibles complicaciones, con el fin de evitar eventos adversos secundarios al tratamiento nutricional. Los tiempos de seguimiento dependen, eso sí, de la naturaleza del paciente, de las patologías asociadas, del estado clínico, de los cuidados recibidos, del tipo de soporte instaurado, de la tolerancia y de la duración estimada del soporte nutricional. Lo que quiero decir con esto es que no solamente debemos quedarnos en el cálculo de los requerimientos nutricionales, sino en la verificación y en ese monitoreo de que realmente lo que nosotros prescribamos sea lo que el paciente recibe, y así tengamos que abordar todas las estrategias terapéuticas que hablábamos ahora, tanto de vía oral como de suplementación nutricional, como de nutrición enteral o de nutrición parenteral, tendrán que darse para que el paciente realmente pueda cubrir sus requerimientos nutricionales. Los pacientes que fueron intervenidos tendrán un plan de egreso individualizado que asegure la continuidad del tratamiento e incluya al paciente en la toma de decisiones, todo lo anterior enfocado a garantizar el cuidado continuo y que de alguna manera podamos obtener un mejor resultado en la salud de cada uno de los pacientes. Como les decía, los requerimientos nutricionales se aumentan a unas 35 calorías por kilo y hasta 2 gramos por kilo día de proteína si los pacientes salen con una pérdida de peso importante. Y aquí lo podemos ver en este paciente. Es un paciente que además es un paciente que es un enfermero que estuvo en Estados Unidos con ventilación mecánica durante 6 semanas por infección por COVID-19, y él nos quiso mostrar la diferencia entre el antes y el después, que es a veces un poco fea de mostrar, pero él quiere que nosotros podamos de alguna manera concientizarnos que, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de él tenía una buena masa muscular y no tenía ningún tipo de morbilidad adicional, paciente que tuvo una pérdida de peso por su masa muscular bien importante. Y ese sería entonces como el resumen a realizar a nivel hospitalario. Tenemos un COVID confirmado, entonces tenemos una posibilidad de dieta oral, donde tendremos que estar haciendo también un monitoreo o controles de ingesta de esos pacientes que están con vía oral. Muchas veces por telenutrición o telemedicina nos podemos ayudar para estar verificando las condiciones de alimentación de estos pacientes. Siempre, ojalá a todos los pacientes que ingresen a las instituciones sea determinado un riesgo nutricional, que generalmente tenemos solamente la opción de hacerles 2 preguntas. ¿Usted ha perdido peso? ¿Usted ha disminuido su ingesta últimamente? Con esas 2 preguntas, si alguna de las 2 nos da positiva, pues tendremos un paciente con riesgo nutricional. Lo que sabemos es que ya los pacientes ingresan a las instituciones hospitalarias con pérdida de peso importante y con disminución de la ingesta notablemente. Los pacientes que van a tener ese monitoreo constante de su vía oral
pues en algún momento requerirán de un protocolo de suplementación nutricional, o los pacientes que no requieren vía oral, pues necesitarán de una vez llevarse a esa primera ruta que hablábamos ahora de nutrición enteral. Para ir terminando entonces, creo que esta diapositiva lo dice todo. Todos nosotros debemos estar trabajando encaminados a los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Recordemos, el segundo objetivo es cero hambre. Cero hambre no solamente en África, sino en todas las instancias. En el ámbito clínico sí que tenemos pacientes con hambre, así que recordemos que la primera opción no puede ser nada vía oral, sino al contrario, de una vez el paciente, si tiene riesgo nutricional, ir verificando cómo de una vez hacemos esa intervención nutricional rápida para que el paciente sufra de todo menos de hambre. Quedémonos en casa, atendamos a las recomendaciones de actividad física que nos va a hablar ahora el doctor, y acudamos al médico siempre. Cuando nosotros tenemos una patología de base, debemos tener mayor responsabilidad de nuestro estado de salud. Algún día, próximamente espero, podamos volvernos a encontrar y a llegar allí. Tengo que invitarlos a nuestro congreso, que va a ser próximamente del 26 de agosto al 2 de septiembre, de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, que lo vamos a realizar de manera virtual. Y esta frase que me ha calado realmente desde hace algunos meses con el doctor Gustavo Kliger, que nos dice: estamos viviendo un tiempo en el que el libreto se escribe sobre el escenario mientras transcurre la obra. Todos estamos trabajando sobre ese libreto. Esperemos que próximamente podamos ganarle a esto. Gracias. Señorita Angélica Pérez, muchas gracias por su excelente y muy práctica conferencia. Creo que con estos puntos claves desde el punto de vista no solo del paciente que está en casa en este momento, sobre todo que es afortunadamente un alto porcentaje de pacientes, sino el paciente ya en estado crítico, cómo se puede de una manera muy práctica hacer las recomendaciones básicas desde el punto de vista nutricional. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Incentivo a todos los participantes a comenzar a hacer sus preguntas. Le cuento que en este momento tenemos ya 145 personas en este webinar en vivo, y al menos 50 personas más en nuestra línea de Facebook. Entonces, muchísimas gracias por eso, por todas las preguntas y por asistir a esta actividad. Bueno, a continuación les presento al doctor Alejandro Mariño Correa. El doctor Alejandro Mariño es internista y cardiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, y actualmente es el coordinador del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco del Hospital Universitario San Ignacio. Doctor Alejandro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Cardiología. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para la práctica deportiva y la realización de actividad física durante y después de la pandemia. Para esto es muy importante resaltar qué tipo de actividad estamos realizando nosotros. Si nosotros realizamos algún tipo de deporte o actividad todos o casi todos los días. O por el contrario, estamos realizando 1 o 2 veces a la semana, menos de 3 veces al mes, o estamos en una situación sedentaria o de inactividad, a veces preguntándonos qué es eso del ejercicio, o no tengo tiempo, el tiempo no me alcanza, tengo otras actividades que me permiten no realizar la actividad física. Sin embargo, esto lleva a algunas situaciones de complicaciones y de riesgos que tenemos que tener en cuenta ahorita en esta situación de pandemia. Sin embargo, para mencionar, en este momento no solamente estamos enfrentados a la pandemia del COVID, sino que estamos relacionando también la pandemia de la obesidad y la pandemia de la inactividad física. La inactividad física es un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, y en este momento se reporta por la Organización Mundial de la Salud que 31% de los adultos son físicamente inactivos, de los cuales 28% son hombres, 34% mujeres, y esto genera, relacionado a la inactividad física, una mortalidad de cerca de 3.2 millones de personas por año. La obesidad también es importante reconocerla. Tenemos en cuenta que cerca de 1.9 millones de adultos
pero 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso y más de 650 millones tienen rango de obesidad, lo cual genera una mortalidad de 2.800 millones al año. Además de eso, el COVID, en ese momento, reportado por la Organización Mundial de la Salud, tenemos a nivel mundial 18 millones de casos confirmados y cerca de 700.000 muertes en todo el mundo. Sin embargo, pues, ¿qué es la actividad física y cómo definimos y cuál es la actividad física que nosotros tenemos recomendada? La actividad física es muy simple de definir, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. Esto incluye diferentes actividades dentro del trabajo, dentro de las actividades de ocio, dentro del viaje y las actividades deportivas o actividades domésticas. Sin embargo, cuando vemos esto, aproximadamente la mitad en unos estudios de los estadounidenses no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física. Obviamente muchos de ellos tienen un ambiente sedentario y esto genera diferentes complicaciones que ya vamos a mencionar. Estas son las diferentes actividades que están, digamos, registradas de horas usadas en el día para diferentes actividades y vemos que la actividad física se dedica poco a ello. Ahora, las guías americanas de cardiología preventiva, de prevención primaria, nos recomiendan la actividad física como un elemento importante para mantener y mejorar la salud cardiovascular. ¿Qué nos recomiendan? Que los adultos realicemos cerca de 150 minutos por semana de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos por semana de intensidad vigorosa de esta actividad física para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, ¿cómo definimos esa intensidad de la actividad física? ¿Qué es intensidad moderada, como nos lo recomienda esta guía? La intensidad moderada es una actividad que involucre digamos, un consumo de energía dentro de la escala de METs de 3 a 5.9 METs. Sin embargo, hay diferentes escalas que también podemos usar. Dentro de ellas tenemos la escala relativa de esfuerzo, que estaría cerca de 5 o 6 de un puntaje de 0 a 10. Y la intensidad vigorosa es aquella que dentro de la escala absoluta sea de 6 o más METs, o dentro de la escala relativa desde 7 a 8 dentro de la escala subjetiva. Esta actividad física moderada, vigorosa, que es la que nos recomienda, se puede realizar por diferentes actividades como el trote, caminar rápido, montar en bicicleta, danza, yoga, actividades recreativas y digamos que dentro de las actividades vigorosas también tenemos diferentes actividades incluso dentro de la práctica deportiva. También las guías europeas nos recomiendan que incluso para tener un beneficio adicional en la salud cardiovascular, se puede incrementar el tiempo de ejercicio hasta 300 minutos por semana de intensidad moderada o 150 minutos de intensidad vigorosa, y en ello también nos recomiendan unas escalas adicionales de las que habíamos mencionado anteriormente, que es como la percepción de esfuerzo por la escala de Borg, el test del habla durante la práctica de la actividad y también de acuerdo al porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, y para ello pues tenemos las recomendaciones en actividad moderada y en actividad vigorosa que lleguen incluso hasta el 93% de la frecuencia cardíaca máxima o una percepción de esfuerzo hasta de 16 en la escala de Borg. Sin embargo, esto es importante para disminuir eventos cardiovasculares y disminuir incluso mortalidad de cualquier causa. Se reconoce durante muchos años los beneficios que trae la realización de actividad física, y aquí vemos que la realización de actividad física de alta intensidad versus la actividad física de baja intensidad está relacionada con disminución de diferentes eventos y de mortalidad en grandes estudios clínicos que conocemos.
Incluso también nos menciona que si no podemos realizar las actividades físicas recomendadas, el tiempo recomendado por semana de actividad física, también se menciona que cualquier actividad es mejor que no realizar ninguna actividad. Por lo tanto, no hay un umbral inferior para los beneficios de la actividad física, e incluso la mayoría de los beneficios se alcanzan con al menos 150 a 300 minutos de actividad física moderada por semana. Algunos beneficios son inmediatos, como disminuir la ansiedad, disminuir el estrés, mejorar la calidad del sueño, que se ven de forma inmediata, y otros beneficios que se ven de forma tardía, como la disminución de eventos. Otra situación para mencionar es que tampoco hay una evidencia de que el incremento de la actividad física por encima de las recomendadas se esté relacionando con eventos desfavorables, e incluso es lo que habíamos mencionado anteriormente, que si nosotros incrementamos aún más la actividad de la recomendada, vamos a tener un beneficio adicional. Y aquí vemos que este efecto de la actividad física en la mortalidad cardiovascular se cumple para diferentes rangos de pacientes, diferentes contextos de género, de edad, de índice de masa corporal y de presencia de otras comorbilidades. Por lo tanto, pues la actividad física pues es altamente recomendada y tenemos grandes beneficios en ellos. También las vemos en recomendación, y es uno de los pilares del tratamiento dentro del manejo inicial, dentro de las recomendaciones que nosotros damos a los pacientes con hipertensión arterial, que la actividad física recomendada incluso puede ser un manejo antihipertensivo, y esto puede llevar a disminución de la necesidad de manejo o de terapias combinadas para el manejo antihipertensivo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestro ambiente, ya sea dentro de nuestro ambiente laboral o dentro de las actividades que nosotros realicemos, que involucren estar muchas horas sentadas durante el día, esto se asocia a aumento en la mortalidad. Entre más horas nosotros gastemos en el día en estar sentados, vamos a tener un aumento en mortalidad que solamente se vería contrarrestado si aumentamos la actividad física. Aquí vemos que para contrarrestar los efectos del sedentarismo, de estar sentados en la actividad diaria, tenemos que realizar en la actividad física que hemos recomendado, e incluso hasta 300 minutos por semana o más si estamos altamente activos, para estar dentro de este cuadrante superior derecho, dentro de nuestra actividad física, contrarrestando los efectos de estar sentados muchas horas en el día. Ahora la otra pregunta que se haría es, bueno, pero ¿cuánto ejercicio podría ser, digamos, perjudicial, o si mucho ejercicio podría ser desfavorable? Vemos que, digamos, hay varios estudios que son controversiales en este tema. Sin embargo, aquí vemos que el aumento de desenlaces podría verse hasta una práctica de actividad de más de 1000 minutos por semana, lo cual involucra cerca de 16 horas o más de práctica de actividad vigorosa durante la semana. Esto, digamos, que podría estar más relacionado a los atletas de élite o profesionales que realizan, digamos, su actividad profesional relacionada con el ejercicio, y que vemos pues algo de aumento en mortalidad cardiovascular, pero digamos que no es mayor que la actividad sedentaria, y está relacionado con una adecuada vigilancia y un adecuado control de este grupo de pacientes. Sin embargo, el mensaje en este escenario es que la práctica deportiva es segura hasta estos rangos de práctica o de uso en el tiempo en la práctica de actividad física. Lo otro que vemos es que la inactividad física lleva a obesidad. La obesidad ha aumentado a lo largo de los años, y esto ha sido relacionado a dos condiciones. Uno, a que digamos, por diferentes condiciones culturales o socioculturales, pues la población ha aumentado la ingesta calórica, y además de eso, en el tiempo ha disminuido el gasto calórico, el gasto energético, por disminución de la actividad física. Y aquí vemos cómo en Colombia la prevalencia de obesidad está en el rango del 20 al 25%,
y como vemos los diferentes países como tienen una prevalencia aún más alta que puede rondar el 38-40% de obesidad en estos países, y esto está relacionado a diferentes condiciones socioculturales también. Y es que aquí los factores que contribuyen a la obesidad, como hemos mencionado, se pueden clasificar como en el aumento en la ingesta calórica, en el bajo gasto de energía y también en la inactividad física. Y la inactividad física, como hemos mencionado, también está relacionado con múltiples condiciones que están, digamos, a nivel personal, a nivel cultural y a nivel de medidas implementadas por cada uno de los países. Y aquí vemos cómo es que esto, digamos que es una relación entre la inactividad física, cómo vemos todo este tipo de situaciones que pueden estar involucradas con que una, digamos, persona tenga una conducta sedentaria y también lleve a disminución del gasto energético y al aumento de la ingesta calórica y por lo tanto, pues aumento en la presencia de obesidad. Y la obesidad ha aumentado a lo largo del tiempo en el mundo. Hacia el año 1975, el porcentaje de personas con obesidad digamos, en diferentes regiones oscilaba entre el 5 al 15%, y para el 2014 la obesidad está presente entre el 25 al 35% en los diferentes países. Ha aumentado de forma significativa a lo largo de los años. Y también pues tenemos en cuenta que el aumento en la obesidad, el aumento del índice de masa corporal se relaciona con aumento en la mortalidad. Y esto no solamente está relacionado a nivel general, sino también lo vemos en la situación actual que tenemos por COVID-19. El COVID-19 ha generado, digamos, diferentes instauración de medidas en los gobiernos para mitigar el riesgo de contagio y el desarrollo de infección, y en este momento, en la edad moderna, pues esto ha llevado a una situación sin precedentes. En esto hay que tener en cuenta que en estudios previos, la obesidad, por ejemplo, en estudios realizados en los escolares, los periodos donde los niños aumentaban de peso eran los periodos que estaban sin asistencia al colegio. Aquí vemos que entre el periodo de vacaciones y en el periodo de verano, los niños aumentaban de peso, y esto llevaba a un incremento gradual y al aumento de la presencia de obesidad infantil. También vemos que en estudios previos reportados antes de esta pandemia, que el aislamiento social estaba relacionado con el aumento de la mortalidad, y ese aislamiento social, digamos, definido por diferentes condiciones en diferentes grupos de edad y grupos de personas. Por lo tanto, aquí vemos que la pandemia ha hecho que el confinamiento lleve a la disminución de la actividad física a nivel mundial. En este estudio vemos cómo se ha disminuido el número de pasos realizados por día entre los diferentes países, y una disminución que ha sido cerca del 40% dentro del uso, digamos, del número de pasos realizados por día previo al periodo de confinamiento. Y vemos cómo esto ha sido diferente entre los diferentes, digamos, países. Y esto también lo vemos a nivel personal, y aquí, digamos, registrado por podómetro, como vemos que hemos disminuido, y esto también ha sido mi situación personal, en la disminución del número de pasos desde el confinamiento respecto a lo que uno previamente estaba realizando. También vemos datos en diferentes, digamos, métodos de registro, cómo se ha disminuido en el número de pasos, como lo hemos mencionado, pero esto ha llevado también a otras condiciones como el aumento del tipo de actividad que se puede realizar entre las personas, y esto pues en el confinamiento también ha llevado al incremento en el número de actividades que se realizan en casa, o incluso en actividades de práctica deportiva de forma virtual entre los diferentes grupos de personas con actividad física recreativa o profesional. Y aquí vemos que las consecuencias de esa inactividad física pues difieren dependiendo de cómo estas personas confinadas hacen
práctica de actividades físicas dentro de su casa. Y cómo las personas que deciden tener, digamos, una práctica sedentaria de confinamiento sin actividad física, sin gasto energético, esto podría llevar a consecuencias en la salud cardiovascular a lo largo del tiempo, y estas, digamos, consecuencias, pues, las podemos ver de forma más tardía, pero también tenemos que tener en cuenta que aquellas personas que realicen actividad física durante su confinamiento van a tener beneficios inmediatos y también unos beneficios que van a ser, digamos, vistos a largo plazo dentro de la práctica de estas actividades. Por eso, digamos, uniendo estas tres pandemias, obviamente los esfuerzos van dirigidos a controlar la curva tanto de la infección por COVID como de la obesidad como de la inactividad física. Ahora, ¿cómo la actividad física puede contribuir al control en esta pandemia? Se ha demostrado que la actividad física mejora el sistema inmune y reduce la inflamación, por lo cual podría reducir la severidad de la infección. También la actividad física moderada mejora las comorbilidades crónicas que incrementan el riesgo de COVID severo. También la actividad física moderada es uno de los mejores métodos de control de estrés, por lo que previene síntomas de ansiedad y depresión, y es un tratamiento efectivo de la ansiedad y depresión similar a la psicoterapia y a la farmacoterapia. También el estrés y el distrés altera el balance del cortisol, que afecta negativamente la función inmune, y la inflamación y la actividad física pues mejora el balance de cortisol. Aquí vemos cómo en, digamos, diferentes rangos de práctica de actividad física, como vemos que dentro de las recomendado, que es una actividad física moderada intensidad, como esto podría llevar a un aumento en digamos, en la mejora de la respuesta inmune y a disminuir el riesgo de enfermarse. Y en el COVID, pues podríamos relacionar con diferentes estudios, incluso estudios previos, donde se ha demostrado que el ejercicio moderado recomendado de 20 a 30 minutos, 3 a 4 veces por semana, fortalece el sistema inmune y reduce el riesgo de infección. Y esto ha llevado a que se asocia a un mejor pronóstico de la infección. Aquí vemos que incluso no hay datos claros en que este beneficio sea, digamos, sostenido si la práctica deportiva pues es ya vigorosa, intensa, o en la práctica profesional. Por lo tanto, pues hay algunas recomendaciones que ya vamos a mencionar en la práctica deportiva en las personas competitivas o en las personas de actividad profesional. También tenemos que tener en cuenta que la obesidad se ha asociado a un peor pronóstico en COVID. Tenemos mayor riesgo de intubación, de muerte, y esto ha sido registrado en estos estudios clínicos, donde vemos que hay mayor mortalidad en la medida que se aumenta el índice de masa corporal en las personas infectadas y hospitalizadas por COVID-19. Y esto, digamos, esta relación está descrita por digamos, el compromiso que lleva la obesidad y cómo esto empeora el pronóstico en el COVID, relacionado a compromiso por disfunción a nivel del sistema inmune, alteración en la función pulmonar, en la enfermedad cardiovascular, compromiso renal, compromiso a nivel de disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, aumento en la inflamación y también un estado cardiometabólico alterado que lleva a digamos, una condición favorable para el COVID-19, de que este huésped tenga peor pronóstico relacionado con la infección. Y como lo mencionaba previamente, también vemos que los pacientes entre mayor índice de masa corporal tienen mayor necesidad de ingreso a cuidado intensivo, mayor necesidad de ventilación mecánica y mayor necesidad de requerir intubación y ventilación mecánica dentro de las personas que ingresan a unidad de cuidado intensivo, relacionado con cada uno de los índices de masa corporal, teniendo en cuenta que a mayor índice, pues mayor riesgo de estas complicaciones y esta necesidad de intervenciones. Por lo tanto, el ejercicio, ¿cómo puede ser protector dentro de estas condiciones que hemos mencionado? Aquí vemos en esta gráfica cómo
el ejercicio puede interactuar en estas vías que se han mencionado dentro de las vías inflamatorias por el cual el COVID-19 puede llevar a esa cascada de citoquinas y de respuesta inmune a un compromiso severo, y cómo el ejercicio podría ser un factor protector dentro de la infección. Y esto lleva a que diferentes sociedades recomienden y sean enfáticos en la recomendación de la práctica deportiva, de la práctica de actividad física durante la pandemia, y esto está relacionado a todos los grupos poblacionales, adultos mayores, adultos, niños y, digamos, personas jóvenes, teniendo en cuenta que la actividad física también está relacionada con horas de descanso y con minimizar tiempo dentro de las actividades laborales u otras actividades de un medio sedentario para mejorar el consumo energético y tener beneficios relacionados dentro de esta pandemia. Las recomendaciones de la práctica deportiva y ejercicio la vemos relacionado es dependiendo de las condiciones que podamos tener o de qué práctica realiza cada una de las personas. Sin embargo, para todas las personas se recomienda la actividad física de moderada intensidad, el tiempo que hemos mencionado, así como evitar el sedentarismo, y es muy importante que en los atletas recreativos evitar el sobreentrenamiento. En estas personas, digamos que los test para actividades competitivas o otras actividades o por su misma práctica deportiva, el test solamente se recomienda como la población general. También se recomienda, si las personas tienen mayor actividad deportiva, mantener hábitos saludables, adherirse a las medidas de aislamiento y lavado de manos, acatar las restricciones que son dadas por cada uno de los gobiernos, pero también es muy importante reconocer que la infección por COVID lleva también a compromiso cardiovascular y se debe reconocer este compromiso porque esto podría limitar el tiempo al reinicio de las actividades deportivas o a la práctica de la actividad física. Lo que se recomienda a nivel general es que si una persona tiene un test positivo, debe evitar el ejercicio por al menos 7 días, aunque esto podría variar dependiendo de los síntomas. Y esto también tiene que tener condiciones respecto a si una persona es atleta élite o atleta profesional, porque el retorno a su actividad deportiva debe ser un poco más consensuado y más evaluaciones debería tener para retornar a su práctica deportiva, teniendo en cuenta que podría o debería descartarse el compromiso cardiovascular asociado a la infección. Y aquí vemos que son múltiples razones por las cuales se podría generar ese tipo de compromiso cardiovascular en presencia de infección por COVID, y esto podría llevar a un aumento de complicaciones cuando se reinicie la práctica deportiva, y esto es importante para determinar el momento seguro para el reinicio de esa actividad, teniendo en cuenta que el inicio de esa actividad debe ser de forma gradual y no excederse ese tiempo, porque pues la inactividad también podría llevar a diferentes problemas como lo hemos mencionado. Por lo tanto, aquí vemos diferentes grupos y cuáles serían esas recomendaciones. Si una persona tiene síntomas y tiene un test positivo, debe aislarse, pero además de eso, debe retornar a su actividad física hasta que esté libre de síntomas, o 7 días si no ha tenido síntomas desde su test positivo. Sin embargo, lo que se recomienda es que se debe tener en cuenta si esta persona tuvo compromiso cardiovascular asociado a la infección, porque dependiendo del tipo de compromiso, se debe tratar de acuerdo a esto, y esto podría modificar los tiempos de reinicio de esa actividad deportiva, ya sea incluso en atletas o en atletas élites, porque, por ejemplo, si tiene compromiso por miocarditis o pericarditis, el tiempo de retorno a esa actividad física va a ser mucho mayor, e incluso implicaría una serie de estudios adicionales para evaluar ese compromiso cardiovascular. También vemos que si la persona
no es asintomática, pero tiene un test positivo, podría retornar a su actividad de forma gradual después de 7 días sin ningún tipo de problema, pero teniendo en cuenta que el reinicio de esa actividad debe ser de forma progresiva. Y aquí vemos cómo hay otros grupos de situaciones donde vemos cómo podríamos controlar cada una de estas medidas, teniendo en cuenta que si no tiene síntomas y no tiene infección por coronavirus, pues se tiene que mantener todas las medidas de cuidado y mantener esa actividad física recomendada. Otra situación importante es reconocer que el COVID puede llevar a cambios electrocardiográficos, pero los deportistas también pueden tener cambios electrocardiográficos como adaptación fisiológica al ejercicio y obviamente no tener, digamos, relación a alguna condición anormal, sino como cambios relacionados a su práctica deportiva. Esto es para tener en cuenta porque pues obviamente podrían presentarse diferentes alteraciones electrocardiográficas que sí son relevantes y que se deben tener en cuenta para una evaluación adicional o remisión de este paciente al especialista que, digamos, tenga que evaluar el paciente con deportista con estas alteraciones. Ahora, ¿qué nos recomiendan de ejercicio durante la pandemia cada una de las sociedades? Que se realice según lo recomendado y hay diferentes actividades para realizar en casa recomendadas por cada una de las sociedades que pueden ser favorables y que traen unos beneficios importantes, tanto agudos como a largo plazo. Y aquí vemos cómo las diferentes sociedades, incluso la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda tanto práctica de ejercicio aeróbico, de ejercicio de fuerza y de ejercicio de yoga, de ejercicio cardiovascular, que pueda ser importante para mitigar y disminuir el riesgo de infección o de tener complicaciones asociadas a la infección. Aquí también vemos cómo reiniciar la práctica deportiva también en atletas y en atletas competitivos, teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente de valorar de forma detallada si estas personas tuvieron compromiso cardiovascular asociado a la infección porque requieren una evaluación en detalle. Y para terminar, entonces podemos concluir que la actividad física regular alivia parte del estrés de enfrentar esta pandemia, provee una respuesta fisiológica inmune más eficaz, con menos efectos perjudiciales. Además de eso, las personas deben estar activas durante y después de la pandemia. Además, reconocemos que faltan esfuerzos para mejorar la implementación de medidas y recomendaciones basadas en evidencia y que se requieren más estudios para comprender mejor los efectos de la actividad física en COVID-19, pero que se recomienda realizar actividad física moderada antes y después de la infección. Además de eso, es controvertido si la actividad física extrema deprime el sistema inmune y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. Muchas gracias. Doctor Sarmiento, su micrófono está apagado. Doctor Sarmiento, su micrófono está apagado. Eso. Doctor Alejandro Marillo, muchísimas gracias nuevamente por esta excelente también conferencia, también muy práctica y didáctica, sobre todo pensando en el paciente que ya ha tenido algún tipo de contacto con este virus, sea fuese o no sintomático o asintomático, cómo hacer de una manera adecuada su retorno a su práctica desde el punto de vista de actividad física. Bueno, vamos a tener preguntas entonces desde el punto de vista de nuestro chat. Llegamos a tener 200 personas en esta actividad. Felicitaciones a los conferencistas porque significa que tienen unos muy buenos adeptos para poder seguir de esta manera. Bueno, entonces vamos a explicar la primera pregunta para la nutricionista Angélica Pérez. Dice, ¿cómo evitar la translocación bacteriana en ese tipo de pacientes? Bueno, la translocación bacteriana la podemos
disminuir de alguna manera con la posibilidad de administrar prebióticos y probióticos que unidos estaríamos hablando de simbióticos. Los prebióticos, digamos, son ingredientes no digeribles de la dieta, o sea, fibra, realmente fibra no soluble, cuya ingesta estimularía de alguna manera selectiva el crecimiento y la actividad de determinadas bacterias intestinales que tienen un potencial de mejorar la salud del huésped. Y por el lado de los probióticos, pues estaríamos hablando de cepas de bacterias vivas que las podemos encontrar en los yogures, por ejemplo, que tienen probióticos, mucho más fácil, que al unir realmente esas dos fuerzas, podríamos entonces estar manejando una posibilidad de disminución de translocación bacteriana. Bueno, muchísimas gracias. Para el doctor Alejandro Mariño, ¿cuál es el mejor tipo de ejercicio durante una cuarentena como la que estamos? Bueno, la recomendación es que se realice actividad, como hemos dicho, dentro de los grupos de población. Si somos personas adultas, si somos niños, si somos adultos mayores, la recomendación es que compartir dentro de casa actividad de calentamiento, actividad de estiramiento inicial y luego una práctica de ejercicio aeróbico. Hay diferentes actividades de fuerza también que se pueden realizar y luego pues una actividad de cardiovascular que sea durante el tiempo de 20 a 30 minutos, 3 a 4 veces por semana es la recomendación. Las actividades que se pueden realizar son las que involucren este tipo de esfuerzo que se perciba por la persona, como hemos mencionado, que puede ser con el test de habla, de que no puedan, digamos, hablar durante la práctica, pero tampoco que llegue una fatiga como tal, y uso del porcentaje de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son esas actividades? Está el yoga, la danza, los aeróbicos, ejercicios de fuerza, ejercicios repetitivos, sentadillas. Hay diferentes actividades y vimos aquí cómo las diferentes sociedades recomendaban cada uno actividades diferentes, pero lo importante es que cada una de ellas sea realizada de forma organizada con un plan de, digamos, de incremento gradual, con una sesión inicial de calentamiento y, digamos, no excederse tampoco más allá de esto. Muchas gracias, doctor Alejandro. Igualmente para nuestra doctora Angélica, ¿qué vitaminas se da antes de iniciar la actividad? O sea, que el paciente tenga un contacto con la posibilidad de infección. Entonces, ¿qué vitamina recomendaría usted antes y después al paciente que también tuvo la infección? Realmente ninguna. No debemos nosotros hacer una suplementación de vitaminas para disminuir tal vez el riesgo de contagio. No existe evidencia científica que nos enuncie que si me tomo un multivitamínico o me tomo determinada vitamina, voy a disminuir mi probabilidad de contagio o mi probabilidad de tener un desenlace clínico más afectado. Realmente, lo que tenemos como evidencia es que se debe determinar si el paciente tiene algún tipo de deficiencia vitamínica que sea relacionado con vitamina D, con vitamina C, pero no previo a un contagio. Se determina si hay deficiencia y ahí sí se debe establecer un protocolo de suplementación o de fortificación dentro de la misma dieta de los alimentos como tal naturales que tienen este tipo de vitaminas. Lo importante es que para yo prevenir de alguna manera, debo fortalecer es mi alimentación, que mi alimentación esté dada, como les decía ahora, por esos 5 tiempos de comida que tengan incluidos frutas y vegetales, que tengan productos integrales, que tengan legumbres, que tengan alimentos que nos pueden mejorar la calidad proteica también, las grasas también, recordar que podamos mejorar la calidad de las grasas por medio del consumo de frutos secos, de semillas, de aceites que sean de buena calidad, de no reuso de los aceites y de disminuir las grasas saturadas o grasas trans. Muchísimas gracias. Para el doctor Alejandro, en pacientes que presentaron miocarditis por COVID, aparte de esperar un test negativo, ¿debería esperarse normalización de los biomarcadores
para reinicio de la actividad física? Bueno, esto es muy importante porque para el reinicio de la actividad física en las personas que presentan miocarditis y en este caso asociada a COVID, se debe realizar una evaluación complementaria. Digamos que podría recomendarse evaluar la normalización de los biomarcadores, sin embargo también se debe tener en cuenta qué tipo de compromiso tuvo esta persona relacionado a la miocarditis y sobre todo dependiendo si la persona practica una actividad física regular, porque podría recomendarse dentro de los deportistas o las personas que realizan actividad física que si presentan miocarditis, su tiempo de reinicio de esa actividad va a ser un poco mayor, inicialmente 3 a 4 semanas, pero si hubo un compromiso cardiovascular significativo, su retorno a la actividad podría llevar hasta 3 meses para una actividad regular. Podría durante esa fase tener una actividad de menos intensidad, pero para una actividad regular podría ser hasta 3 meses. Y eso será determinado de acuerdo a si hubo cambios estructurales relacionados a la miocarditis. Hay muchos métodos que podrían tenerse en cuenta, como la evaluación ecocardiográfica, la evaluación por resonancia, la evaluación de biomarcadores, pero esto es importante porque hay que reconocer que también la miocarditis es una causa frecuente de compromiso en deportistas y de muerte súbita en deportistas, y por eso el tiempo de reinicio va a ser un poco mayor. Muchas gracias, doctor Mariño. Para nuestra doctora Angélica, usted comenta que después de que el paciente ha tenido una complicación grande desde el punto de vista de esta infección, se podría dar una carga de proteínas hasta de 2.5 gramos por kilogramo de peso. ¿Esto no incrementaría el riesgo de tener problemas a nivel renal? Hay que estipular si el paciente presentó falla renal dentro de su estancia en cuidados intensivos al momento de padecer su enfermedad en estado crítico, siempre y cuando el paciente esté dializando, realmente no tendría ningún problema. Es más, la misma diálisis hace que los pacientes pierdan también aminoácidos importantes y proteína como tal, que necesita ser repletada. Y en el caso de los pacientes que no tienen falla renal y que no tuvieron ningún problema renal dentro de la hospitalización, la recomendación internacional por las sociedades americana y europea es manejar aproximadamente en promedio 2 gramos por kilo día, que se puede llevar hasta ese gramaje que les digo de los pacientes que han tenido una pérdida de masa muscular muy importante y tienen en el momento condiciones de sarcopenia o de fragilidad. En promedio estaríamos hablando de manejar 2 gramos por kilo día y no tiene ningún problema para su funcionamiento renal. Podríamos manejarlo de igual manera. Eso sí es importante, si quieren aclaro esto, que el aporte proteico no debe darse en un solo tiempo de comida, sino que la evidencia nos indica que debe ser fraccionado, que debemos dar varios tiempos de comida que tengan proteína, aproximadamente no más de 30 a 35 gramos de proteína por cada momento de consumo proteico. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Doctor Alejandro, dicen, ¿de qué manera se puede motivar a realizar actividad física a una persona que se encuentra en población de riesgo y nunca ha realizado ejercicio de manera constante? Yo pienso que la mejor recomendación, y no solamente para esta situación de COVID, sino también a nivel general, porque también son múltiples los beneficios de la actividad física, no solamente para lo que está relacionado para la infección y el riesgo de desarrollar una infección severa, sino también para otro tipo de condiciones como la disminución de enfermedades cardiovasculares, la disminución de la obesidad, de presentar diabetes u otras complicaciones que incluso está relacionado el riesgo de ser sedentario y cáncer, así que la actividad física es muy importante. Yo pienso que la mejor recomendación es hacer reconocer a la persona los riesgos que tiene el no realizar una actividad física y también demostrar los beneficios que lleva realizar una práctica de actividad física de forma regular y con beneficios inmediatos desde múltiples puntos de vista, tanto como para el control de situaciones a nivel de la esfera mental como ansiedad, estrés, regular el patrón de sueño. Y si nosotros, mostramos esos beneficios,
motivaríamos a la persona a realizar una actividad física y dentro de eso también llevar un acompañamiento a esta persona, o sea, dentro de la familia, acompañar a la persona a que realice su actividad física para que, digamos, no tenga luego un abandono de esta actividad, ya sea porque no se sienta acompañado o no tenga un buen seguimiento en esto y que sienta que es una actividad placentera también para eso. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta me parece muy interesante. Sabemos que en los pacientes con COVID hay dos síntomas que se pueden manifestar, que es la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Entonces, ¿qué alimentos se recomendarían para ese tipo de pacientes? Sí, la anosmia es un síntoma que en este momento está siendo muy prevalente en los pacientes con COVID positivo y realmente el que tú no sientas los aromas hace de una vez que esté relacionado con una disminución en la ingesta, porque de alguna manera pues empezamos a hacer un poco de rechazo a los alimentos. Los pacientes que yo he tenido desde el domicilio que han presentado estos síntomas, los hemos más bien manejado por la educación que se les da de la importancia de la alimentación, porque realmente no hay ningún alimento o receta mágica que se les pueda dar a ellos para que recuperen la percepción de los olores y de los sabores. Hay que esperar simplemente el transcurso normal y natural de la enfermedad que poco a poco se van a ir restableciendo. Darle a nuestros pacientes la tranquilidad de que van a volver a percibir los sabores y los olores, pero teniendo en cuenta las consideraciones de la alimentación saludable para ese momento que deben preservar y que deben realmente fortalecer en ese momento. Es más la educación que se le puede dar a los pacientes que una receta mágica que tenga que ver con la disminución de la sintomatología. Solamente esperar, pero no disminuir la ingesta de los nutrientes específicos para ese momento de la enfermedad. Perfecto. Esta pregunta es para los dos. Dicen, ¿cómo sería el reingreso de la alimentación y la actividad física en un paciente que estuvo en UCI y ya se encuentra en casa? Bueno, empiezo, Héctor. Por favor. Los pacientes que han estado en UCI, luego de la UCI pasan a hospitalización general y van a estar allí algunos otros días. Lo que nosotros pretendemos es que se maneje muy bien la consistencia primero de los alimentos, sobre todo si han tenido el requerimiento de ventilación mecánica que se asocia en este momento con problemas de disfagia. Entonces tal vez han tenido además, después de estar en la UCI, de tener una sonda para alimentarse, luego tener que cambiar la consistencia de la alimentación a una consistencia tipo puré, tipo compotas, que hace que no sea tan fácil la alimentación en ese momento porque no van a poder comer tal vez lo que quieren comer allí, ¿no? El churrasco, la pechuga de pollo con las papas y la ensalada. Es muy difícil en ese momento. Poco a poco vamos a ir, a medida que se vaya haciendo la rehabilitación de la deglución, pues también se va transformando la consistencia de los alimentos. Siempre y cuando los pacientes estén tolerando adecuadamente la vía oral y estén cubriendo sus requerimientos nutricionales por la vía oral, pues no van a necesitar nada más. Pero lo que vemos en la experiencia es que la mayoría de los pacientes sí requieren algo de suplementación nutricional que debe objetivizarse en el momento para poder recordar llegar a esas 30, 35 calorías cuando se vayan para la casa. La recomendación es que el personal de nutrición de los hospitales diferentes emita unas adecuadas recomendaciones nutricionales para su casa, porque no todos los pacientes van a tener asistencia domiciliaria en nutrición que les permita llegar al acceso de esa educación nutricional para la casa. No nos podemos ir para la casa pensando en que vamos a tomar calditos y consomé solamente. Debemos empezar con la conciencia plena de que la alimentación es fundamental para mejorar la masa muscular, para mejorar la fuerza, para mejorar la funcionalidad de los pacientes que han estado en UCI, porque sobre todo la funcionalidad y la calidad de vida es lo que queremos restablecer rápidamente en ellos. Poco a poco la masa muscular se va a ir instaurando, pero estas recomendaciones nutricionales están encaminadas a fortalecer los nutrientes como la proteína, que los carbohidratos sean de mejor utilización, que sean carbohidratos complejos, que hagan que los pacientes obtengan de mejor manera la energía y grasas saludables, como les decía previamente. Y dentro de la actividad física,
es muy importante reconocer que los pacientes, incluso que estuvieron hospitalizados o que tuvieron COVID severo, los síntomas van a estar presentes y se ha reportado que pueden estar presentes hasta 2 meses después de la infección. Generalmente los síntomas respiratorios o esa disminución de la capacidad respiratoria que puede estar presente, y es por tanto que las personas van a manifestar disnea, y eso podría llevar a que no se realice o no se reinicie tempranamente la actividad física. Sin embargo, es muy importante reconocer que parte del control de esta situación y del control del problema relacionado a esta persistencia de síntomas está realizar esa actividad, que puede ser de forma muy gradual. Se recomienda incluso tener colaboración, porque cuando hay ese compromiso pulmonar severo y que estuvo ventilado, que luego se rehabilita, hay que tener en cuenta que también debe tener una rehabilitación pulmonar. Y nosotros, después de que tenemos egreso de los pacientes que estuvieron o que siguen sintomáticos, es importante tener en cuenta que el seguimiento post-COVID es clave, y en ello es clave también ese inicio de rehabilitación pulmonar y de rehabilitación cardiopulmonar, que va a ser fundamental para aliviar los síntomas y mejorar la condición de la persona para el, retorno a su actividad normal. Perfecto. Preguntan, ¿cuál es la prevalencia de alteración del gusto y olfato que han observado? Porque un registro latinoamericano evidencia que solo se presenta en menos del 15% de la población. ¿Tenemos datos? ¿De los pacientes que hemos tenido por experiencia? Sí, según entiende, que sí. Realmente es más. Yo creo que estaría como en el 20-25% de los pacientes. ¿El doctor Alejandro tiene alguna experiencia al respecto? Pues digamos que esto ha variado en diferentes registros, pero esto puede llegar cerca de un 30% de alteración del gusto y del olfato, y obviamente es de acuerdo a cómo se perciba con ello. Esto podría, afectar un poco toda la parte que tiene que ver con lo que ha mencionado Angélica, que es con la parte de alteración a nivel de la alimentación por pérdida del apetito, ¿no? Ok. Dicen, ¿qué recomendación a un estudiante que pasa más de 12 horas sentado frente a una computadora, que está ingiriendo poco líquido de variados hábitos alimenticios? Porque según te colocan acá, colocan mucho postre, obviamente, consumo alto de calorías por el frío. ¿Cuál sería la recomendación adecuada para este tipo de estudiantes? Me da gracia escucharlos que el postre se come por el frío. Realmente son hábitos alimentarios, ¿no, doctor? Los hábitos alimentarios tienen que ver mucho en este momento, y realmente las personas, y se ha evidenciado, tienen un consumo de azúcares simples mayor, que tiene que ver tal vez como con esa forma de sentir o de percibir nosotros el azúcar como alimentos reconfortantes. Recordemos que hay alimentos que hacen que nosotros de alguna manera produzcamos un poco más de serotonina, y eso hace que nos sintamos mucho mejor, y si estamos algo deprimidos o estamos algo nostálgicos, pues hace que preferamos ese tipo de alimentos. Nosotros quisiéramos que los pacientes o las personas estén consumiendo alimentos que sean de mejor calidad, no tanto como postre, porque finalmente yo puedo incluir un postre dentro de mi alimentación saludable, pero tal vez un chocolate amargo que tenga cocoa, que es la cocoa realmente la que me va a producir esa serotonina, y no el azúcar como tal. El azúcar la produce sí, pero es muy momentánea, es muy rápida, y luego vamos a tener problemas de ansiedad de secuela. Realmente, si yo tengo un estudiante que dura 12 horas sentado al frente del computador, lo primero que tengo que estipular son los horarios de comida, del cómo yo puedo integrar la actividad que él tiene de su estudio con la alimentación. Así que si me tengo que levantar un poco más temprano para poder tener un mejor desayuno, y luego sentarme entonces al frente del computador y empezar a trabajar o a estudiar, pero que tenga en cuenta unas pausas dentro del día, que yo pueda incluir dentro de esa pausa un tiempo de comida adicional que me fortalezca también los hábitos alimentarios más saludables, que yo pueda incluir más frutas, que pueda incluir más verduras, que pueda incluir frutos secos dentro de esos snacks o esos refrigerios que no son tan calóricos, pero que sí me dan bastantes nutrientes. Yo creo que es fundamental poder hacer una buena educación en las personas de
que están en la casa y que no saben qué hacer realmente con su alimentación. Fortalecer los hábitos alimentarios, volverlos un poco más saludables, y creo que es la oportunidad, es una oportunidad importante para poder pensar en una alimentación, no estar yendo a la nevera cada rato a abrirla y lo primero que encuentre sea lo que yo vaya a consumir, sino que realmente yo pueda planificar una alimentación y hacer que sea más saludable desde la misma planificación. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Alejandro, preguntan, si tuve COVID y alteración del dímero D, fibrinógeno, troponina y plaquetas, ¿cuándo puedo empezar a hacer ejercicio? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque digamos que dentro de la evaluación de la infección se debe haber determinado cuál fue el tipo de compromiso a nivel cardíaco que tuvo relacionado al COVID. Y esto, digamos que implica cuándo debería ser y cómo debería ser ese reinicio de actividad física. Sin embargo, lo que está recomendado es que durante 7 a 14 días, si dependiendo del compromiso que se presentó, pues se debe limitar la actividad física y el reinicio debería ser gradual. Sin embargo, debe consultar con el tratante o con quien trató su condición qué grado de compromiso cardíaco presentó para poder determinar cómo debe ser ese reinicio de actividad y si debe reiniciar actividad de forma segura en el momento en que esté indicado. La norma general es que si tuvo COVID leve, sin compromiso cardiovascular, generalmente 7 días después de estar libre de síntomas, compromiso moderado también podría ser hasta 7, 14 días después de estar libre de síntomas, pero que si tuvo un compromiso cardíaco, digamos, reconocido como una miocarditis, una miopericarditis, debería tener una evaluación adicional por su grupo o por el cardiólogo que lo esté siguiendo para determinar cuándo es el momento adecuado de reiniciar. Obviamente hay que tener en cuenta que durante ese reinicio la actividad debe ser de forma incremental, cada día aumentando, de forma semanal aumentando la intensidad de la actividad, pero llevando solamente hasta una actividad moderada. Basado en esa misma pregunta, algunas situaciones en las cuales si el paciente presentó COVID pero no tuvo implicaciones a nivel cardiovascular, es un electrocardiograma. No, o sea, si tuvo COVID pero es que no entendí la pregunta, si tuvo COVID, ¿se debe realizar el electrocardiograma? Preguntan, el paciente presentó COVID, no hubo implicación a nivel cardiovascular y va a reiniciar actividad física. ¿Es mandatorio realizar un electrocardiograma antes de iniciar nuevamente actividad física? Bueno, esto depende, porque digamos que si es la población general y ya, digamos, ya se descartó complicaciones asociadas, no debería tener una evaluación adicional ni una realización de electrocardiográfica. Sin embargo, si esta persona realiza una actividad física de mayor intensidad o va a realizar una actividad física de mayor intensidad o es una persona atleta o profesional, su evaluación sí debe ser complementaria y sí debería tener una evaluación rutinaria de electrocardiograma, pero en población general, si ya se descartó compromiso, no debería tener evaluación adicional en ese sentido. Perfecto. Bueno, acá tenemos una pregunta desde el punto de vista de tapabocas. Dicen, al realizar la actividad con tapabocas, ¿qué implicación tiene desde el punto de vista actividad física? ¿Se puede realizar la actividad física con tapabocas? ¿Es recomendable? Bueno, esta pregunta, digamos que yo la tenía esperada porque digamos que es algo que nosotros nos preguntamos es si podemos salir a trotar o hacer actividad física con tapabocas. De lo que yo he visto y he encontrado es, por ejemplo, y no hay criterios que puedan definirlo, si vemos la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de tapabocas, pero dice que no es mandatorio, o sea, no es mandatorio el uso de tapabocas para realizar una práctica de actividad física al aire libre, siempre y cuando se mantengan las medidas de aislamiento y contacto con otros grupos alrededor de esa práctica de actividad física.
Sin embargo, también se dice que si va a realizar actividad física con tapabocas, la actividad física es segura, obviamente menciona el nivel de intensidad de la actividad física y no generaría problemas. Sin embargo, lo que se ve es que hay mayor presencia de síntomas digamos, a nivel respiratorio con el uso de tapabocas, pero que no acarrearían ningún tipo de complicación adicional. Hay diferentes y ninguno está, digamos, recomendado uno sobre otro, digamos, tapabocas para la práctica deportiva, pero las recomendaciones estarían relacionadas es qué tanto esto le limita a la persona respirar y qué tanto le compromete o le genera síntomas que le limiten realizar su práctica normal. Perfecto. En pacientes obesos que no han tenido aún COVID, pero están confinados, ¿cuál sería la base fundamental, cuál es la recomendación fundamental desde el punto de vista nutricional para no aumentar mucho más su obesidad? Ok. Pues se debe establecer, ojalá, un tratamiento desde la misma nutrición para que el paciente no salga del estado, la condición de obesidad. Un tratamiento integral de la obesidad tiene que ver con una restricción calórica que obviamente deberá ser de manera individualizada, con una objetivización también de su actividad física y con estrategias conductuales que hagan que el paciente tenga una mejor adherencia al tratamiento para la obesidad. Preguntan, en la práctica médica diaria, con el adulto mayor activo, ¿cuáles serían los parámetros para recomendarle hacer un ejercicio moderado? 1. Caminata en terreno plano, considerando distancias por unidad de tiempo. 2. Caminatas en terreno con pendiente. 3. Caminatas en terreno mixto. 4. Ejercicio de fuerza y o cardiovascular realizados en casa con instrucción por YouTube. ¿O cuál sería la recomendación ideal? Pues la recomendación sería la combinación de todas estas medidas. Generalmente, cada una de ellas está recomendada y que implica que el paciente esté realizando actividad física. Podrían combinarlas teniendo en cuenta que cada una de ellas trae sus beneficios y también teniendo en cuenta cuál es la percepción del nivel de esfuerzo de la persona que realiza la actividad física, porque ese es el mejor parámetro y como mencionamos ahí, digamos, escalas de percepción subjetiva que nos permite valorar qué tanto nivel de esfuerzo está realizando esta persona. Y puede implicar que una persona tenga un esfuerzo moderado, con una actividad que para otro puede hacer un esfuerzo leve, pero para esta persona esa actividad es adecuada, lo cual permite también tener un adecuado fitness cardiorrespiratorio que le permita luego, en el tiempo y de forma gradual, mejorar su capacidad de ejercicio. Perfecto. En pacientes que han tenido ya la enfermedad, sobre todo el paciente obeso, que ha salido de una unidad de cuidado intensivo y requiere retomar sus hábitos nutricionales, ¿cuál sería el plan alimentario ideal para recuperarse y para evitar nuevamente obesidad? Doctor, no le escuché adecuadamente la pregunta, ¿me lo puede repetir? Sí, pregunta básicamente que un paciente obeso, que ya estuvo en unidad de cuidado intensivo, para recuperar nutricionalmente nuevamente desde el punto de vista de su condición post-COVID en unidad de cuidado intensivo, ¿cuál sería el plan alimentario ideal para reiniciar y evitar nuevamente obesidad? Ok, la obesidad tiene que ver no solamente, no solamente es con la existencia de un sobrepeso o de un peso excesivo para su estatura dado por un índice de masa corporal. Tenemos que recordar que tenemos también un gran número de pacientes y para Latinoamérica está alrededor del 20% de pacientes que tienen obesidad, pero que también tienen condición de sarcopenia, que tienen pérdida de masa muscular y que tienen pérdida de fuerza o de rendimiento físico. Esto se exacerba notablemente cuando los pacientes, aún con condición de obesidad, están dentro de una unidad de cuidado intensivo, lo que
apoyaría la obligatoriedad para que los grupos de nutrición clínica o de rehabilitación encaminen también los pacientes a que mejoren esa masa muscular. La proteína y la calidad proteica es importante para ellos en el momento que se restablezca la vía oral. Como decía hace un momento, hacer tiempos de comida que obligatoriamente introduzcan el consumo de algún tipo de proteína, pero como les digo, proteína que sea de buena calidad, que tenga realmente un porcentaje de absorción que nos ayude a que esa masa muscular realmente se vaya rehabilitando mucho más rápido. Pero la proteína sola tampoco nos da esa aseguración. Entonces tenemos que combinarla también con la ingesta de carbohidrato, con la ingesta también de grasa en su debido momento y no olvidarnos de las vitaminas y los minerales que necesitamos. Así que las frutas y verduras serán también para ellos de carácter obligatorio, acompañándolos de una buena hidratación. Todo tiene que ver con la individualización del tratamiento nutricional que se le dé. Por eso es tan importante que el nutricionista que los esté acompañando dentro de la hospitalización le dé unas indicaciones muy claras y certeras acerca de su condición final de hospitalización y el cómo podemos apoyarlo para que en la casa se restablezcan tanto los hábitos alimentarios un poco más saludables como una disminución de peso o control de su obesidad, pero de manera más controlada, sin tener en cuenta una mayor pérdida de la masa muscular en ellos. Muchas gracias. Preguntan, ¿debería ser la actividad física al aire libre y no grupal una recomendación durante la pandemia? La actividad física, digamos, se puede realizar al aire libre si se cumplen las otras medidas, como es el distanciamiento social y que obviamente pueda ser segura para, digamos, mitigar el riesgo de infección. Grupal no se recomienda todavía las actividades físicas de forma grupal, por, digamos, lo que ya todos conocemos por las, digamos, normativas que tenemos en cada uno de los gobiernos y sobre todo por los riesgos que trae tener infección. Sin embargo, la actividad física se puede realizar al aire libre si se cumplen las medidas y que sea de forma adecuada para que sea una práctica segura. Muchas gracias. ¿Qué opinión tiene de glucerna y suplementos vitamínicos o proteicos en pacientes que salen de UCI con infección por COVID? Okay. Todo tiene que ver con el cubrimiento de los requerimientos nutricionales. Como les decía en la presentación, si nuestros pacientes no están cubriendo sus requerimientos nutricionales en más del 60% por la vía oral, entonces tendré obligadamente que iniciar un protocolo de suplementación nutricional. El suplemento nutricional a escoger, pues realmente tenemos un VDMECUM muy amplio, pero lo que necesitamos es que acompañe ese cubrimiento de los requerimientos nutricionales. Entonces lo que yo hago es hacer un cálculo de lo que estoy cubriendo por la vía oral y lo que me hace falta, entonces lo cubriré por medio del suplemento nutricional. Lo que en las guías estipula, sí es cierto, es que se deben manejar suplementos nutricionales que sean hiperproteicos y que sean hipercalóricos para aprovechar en poco volumen gran concentración de nutrientes que nos puedan cubrir esos requerimientos nutricionales. En niños con obesidad, ¿qué ejercicio recomienda, doctor Alejandro? Digamos, los niños con obesidad se debería recomendar, digamos, promover unos hábitos saludables que no solamente están relacionados con la actividad física como tal, sino también el entorno en el que están relacionados. Obviamente esto está relacionado con la parte de dieta, con la parte de actividad recreativa y con la parte pues de la práctica de las actividades físicas. Y además de eso pues también relacionado con cuántas horas se recomiendan dormir, qué tipo de alimentos, qué tipo de actividades físicas, pero digamos que en ese sentido los niños se recomienda que estén activos, realicen actividades que, digamos, involucren digamos, unas horas en el día de actividad física, pero combinado con las otras medidas, sobre todo en estos niños con obesidad. Lo que se ha reconocido es que la obesidad en los niños es, digamos, de forma, digamos, digamos, la intervención que hay que hacer es multidisciplinaria, pero también las causas de su obesidad son múltiples y que deben ser no solamente enfocadas hacia su actividad física, sino a una serie de medidas adicionales de hábito saludable. Okay.
En pacientes con hipertensión arterial de base, tienen alto temor de salir a consulta desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista nutricional, ¿cuál es la mejor recomendación del plan alimentario ideal para este paciente? Y pues realmente para los pacientes con hipertensión lo que debemos nosotros hacer es una vigilancia de que esas cifras tensionales no se alteren. Desde la parte de nutrición o de alimentación se debe continuar con una dieta que me imagino ya deben tener contemplada dentro de las recomendaciones médicas y nutricionales que tienen en los grupos de apoyo para pacientes crónicos, que tienen que ver con algo similar a una dieta mediterránea, con un aumento de consumo de frutas y de verduras, con un aumento también de frutos secos que nos acompañan con esa ingesta de grasas más saludables. El aguacate se recomienda bastante para ellos. Los alimentos que sean enlatados o que sean empacados, que tengan conservantes, que estén a base de sodio, que generalmente encontramos bastante bicarbonato de sodio o sodio como preservante, deberán ser eliminados de su alimentación, y alimentos salados también, pero depende obviamente del tipo de hipertensión que tengan, al nivel que tengan, para saber qué tipo de restricción en sodio se les debe dar, pero en general la sal también tiene que darse de consumo moderado para que no tengan problemas luego de tensión arterial aumentada. Doctor Alejandro, en pacientes diabéticos, ¿qué alimentos deberían consumir antes y durante una sesión de ejercicio? Que igualmente Angélica podría ayudarnos a responder. Bueno, en los pacientes diabéticos, estas personas cuando realizan actividad física deberían estar relacionadas, y yo creo que Angélica nos ayudará, es tener un adecuado conteo calórico. Y ese conteo calórico ayuda a determinar es cuánto yo puedo estar gastando en una actividad física y cuánto puedo yo reponer de acuerdo a la actividad física que estoy realizando en alimentos. Alimentos, obviamente, los que están recomendados en los diabéticos, digamos, que generen riesgo de hiperglicemias o incluso hipoglicemias durante la práctica de actividad física. De todas formas, lo que es importante es que los diabéticos pueden realizar actividad física siempre y cuando, pues obviamente, tengan combinado un régimen alimentario adecuado que no les permita mayores riesgos relacionados a esto que mencionamos. Sí, realmente la alimentación se planifica de acuerdo a lo que se esté consumiendo en la totalidad del día de carbohidratos de manera fraccionada. Generalmente también se planifica la actividad física a los momentos de tiempo de comida donde se necesite consumir carbohidratos. Antes de la actividad física, los pacientes con condición de diabetes deben consumir algún carbohidrato que sea de difícil digestión, pero depende obviamente de la actividad física, si es de alta intensidad, si es de baja intensidad, cuánto tiempo va a durar esa actividad física para saber asimismo cuántos gramos de carbohidratos se les recomendaría al paciente antes de la actividad física. Durante la actividad física también se necesitaría algún tipo de apoyo, sobre todo en carbohidrato, para los pacientes o las personas que hacen actividad física por más de 75 minutos, y luego de la actividad física o del ejercicio se necesitará algún tipo de consumo de proteína combinada con algo de carbohidrato, precisamente para evitar condiciones de hipoglicemia que se pueden dar por la misma actividad física que se ha hecho, pero dependiendo de lo vigoroso o no que sea esta actividad física. ¿Cuántos metros se consideran solo un buen distanciamiento social durante una actividad moderada al aire libre, doctor Alejandro? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque digamos que muchos han visto algunas gráficas donde trotar detrás de otra persona podría estar expuesto digamos, al riesgo, teniendo en cuenta pues, la propagación del virus. Sin embargo, todos esos tipos de estudios no están tan claramente demostrados. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es una distancia que sea segura, podría ser alrededor de 2 o más metros, y incluso pues si puede uno tener un distanciamiento mayor, pues sería aún mejor. Sin embargo, pues no hay un límite definido, claro, con evidencia que demuestre que tanta distancia podría ser segura o no. Sin embargo, pues en eso pues uno podría extremar las medidas, y a mayor distanciamiento pues mejor las medidas que podamos tener.
también depende de la práctica, porque si son actividades al aire libre, pero dentro de su misma posición, digamos, actividades aeróbicas, de yoga, de aeróbicos, pues obviamente la distancia podría ser segura de más de 2 metros, y obviamente si estamos haciendo prácticas como ciclismo, atletismo u otro tipo de actividades, podría uno aumentar esta distancia para tener una mayor seguridad. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias a nuestra autoridad Angélica Pérez, el doctor Alejandro Marillo, cardiólogo, por sus excelentes conferencias, por esta interacción que hemos tenido el día de hoy, en la mañana de hoy, con las preguntas y respuestas que se han surgido de todos nuestros asistentes. Doctor Alejandro Mariño, ¿algún comentario? Doctora Angélica Pérez, ¿algún comentario antes de despedirnos? No, muchas gracias a todos. La idea es incentivar estas prácticas seguras que pueden ayudarnos un poco a controlar los riesgos que estamos expuestos ahorita, siempre estando motivados, y también pues agradecer a la Sociedad de Cardiología por la invitación a participar pues en esta sesión. Bueno, yo también me tengo que despedir dándoles las gracias a todos. Realmente me gustó mucho la interacción al final. Se ve que definitivamente es un tema de controversia y de muchas dudas, que a pesar de que todos los días estamos escuchando datos, cifras y experiencias, seguimos con bastantes dudas respecto a la alimentación y la actividad física. Aquí estamos para poderles responder a todos ustedes. Gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por la invitación y poder tener este espacio de aprovechamiento para mejorar tal vez un poco la educación tanto al personal médico como a los pacientes en general, que veo que estuvieron también presentes. Muchas gracias. Pues nuevamente agradecimiento a ustedes dos y obviamente agradecimiento a Jorge Sánchez, quien siempre nuestro ingeniero está ahí en el backup, en las tras bambalinas para ayudarnos en todos los problemas desde el punto de vista técnico. Igualmente, en nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, su junta directiva encabeza el doctor Fernando Mendoza. Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a una próxima web en próximas semanas. Muy amables. Buen día para todos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.